Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles día 15 de octubre de 2025. José Luis Ábalos duerme en su casa. Lo digo porque esta era una de las grandes preguntas que nos habíamos hecho prácticamente todos a primera hora de la mañana. ¿Dormirá hoy Ábalos en su casa o entrará en prisión? Ya saben que hoy tenía que declarar ante el magistrado Puente, magistrado del Tribunal Supremo, que está instruyendo la causa que lleva de momento su nombre, el caso Ábalos. Ha pasado por distintas denominaciones, de momento se ha quedado el caso Ábalos. Ya veremos si escala o no escala esa denominación a medida que vaya avanzando la investigación. Bueno, yo no sé si Ábalos la tenía todas consigo, las cosas como son. Lo digo porque hay algunas noticias, por ejemplo, él iba con una muda, por si acaso. Y además, cuando ha salido de su despacho y estaba a punto de parar un taxi para irse al Tribunal Supremo, pues su asistente, que se ha puesto en plan de protegerle, pues ha tenido un rifirrafe con los periodistas que estaban allí tratando de sacar una declaración. Es la obligación de los periodistas. Oiga, usted iba al Tribunal Supremo, hay rumores de que incluso podría ir a la cárcel. ¿Cómo lo lleva? Esa es la pregunta que le querían hacer. Y cuando el asistente de Ábalos ha visto la prensa, ha pasado esto. No se le dice, no. O sea, una persona que va a ir donde va a ir ahora mismo, con todo lo que le va a caer, no se la puede ahora mismo interrumpir. No. Nuestro trabajo es que preguntarle Bueno, cómo lo vuestro afronta, trabajo es cómo lo afronta y ya está. Señor Ábalos, ¿cómo afronta la No me declaración vayas a de hoy? sacar. No, la No me cámara. vayas No a toques la sacar. cámara. No me toques la cámara. Y no vayas a sacar. Que no me toque la cámara. Como ven, los ánimos estaban caldeados. O sea que efectivamente Ábalos, a mí me ha sorprendido esa frase del asistente de Ábalos diciendo con la que la va a caer. O sea, es decir, que a lo mejor en el ánimo de Ábalos estaba la posibilidad de que hoy perdiera su condición de hombre libre. Bueno, luego ha llegado al Supremo y él iba con la idea de no declarar. Ya les adelanto, esto lo saben, no voy a descubrir nada que ustedes desconozcan, y no ha declarado. Pero sí que ha tenido un rifirrafe con el magistrado. ¿Por qué? Pues porque él ha tratado de explicar al magistrado la situación en la que se encuentra de indefensión, porque él había roto con su abogado y ahora no tiene nadie que le defienda, y el juez le ha cortado el rollo y le ha dicho esto, señor Ábalos, no es el Congreso. Y ahí se ha acabado el rifirrafe. El señor Ábalos se ha ratificado en que no iba a declarar y no ha declarado, y a partir de ahí pues ha habido una vistilla para ver si había o no había medidas cautelares. La Fiscalía Anticorrupción no las había solicitado, por lo tanto era bastante claro que no iba a haber ningún tipo de modificación en la situación procesal del señor Ábalos. Pero eso quien lo cuenta bien es Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, mantiene para Ábalos las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales. El juez indica que persisten indicios de criminalidad que aparecían ya seriamente consolidados en el informe de la AUCO del 5 de junio y que el último informe del 3 de octubre ha incrementado su existencia y robustez, poniendo de relieve que el investigado, sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas. Sobre el riesgo de fuga, coincide con el fiscal en que concurre un cierto riesgo, aunque no lo suficientemente intenso. Finalmente señala que no es ajeno al natural estupor que produce que una persona, frente a la que gravitan tan consistentes indicios de la eventual comisión de muy graves delitos, estrechamente relacionados además con el viciado ejercicio de la función pública, pueda mantenerse en el curso del procedimiento penal que se sigue contra él, ejerciendo a la vez las altas funciones que corresponden a un miembro del Congreso de los Diputados. Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión, afirma Puente. No sé si provocará ese debate, esa reflexión que le está, el juez, ¿no? Está tratando de promover por lo que ha dicho en el auto, pero no deja de ser sorprendente que en el auto él manifieste su estupor por el hecho de que Ábalos, en el momento en el que se encuentra y con todas las pruebas que hay contra él, siga siendo diputado en el Congreso de nuestro país. No sé si habrá o no habrá resaca de esas declaraciones, lo ignoro, pero a mí ese auto me ha interesado por esa oración subordinada. Y luego había otra cita interesante, no en sede judicial, pero sí en sede parlamentaria. Carmen Pano. Carmen Pano, para que ustedes no se pierdan, en el dramatis personae de todo esto de la corrupción, es la empresaria, amiga de Aldama, algo más que amiga, durante una época que declaró que llevaba dinero en efectivo a la sede de Ferraz. 90.000 euros en bolsas de plástico, había manifestado en sede judicial. Y entonces, claro, el Partido Popular le dijo, pues venga usted al Senado que le vamos a preguntar. Claro, como ella está siendo investigada, tenía el derecho a no declarar en el Senado, porque cuando uno está siendo investigado por la justicia, no tiene por qué dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Cualquier otro ciudadano sí.
Si no tienes excusa, al Congreso o al Senado tienes que ir y además tienes que contar la verdad. Ella tenía esa disculpa y naturalmente se ha acogido a esa posibilidad. Buenos días, señor presidente, señorías. Con carácter previo al inicio de esta comparecencia, quiero anunciarles que por mis indicaciones de mi dirección letrada no voy a prestar declaración en la presente comisión de investigación. Y por lo tanto ya sabíamos que, igual que Ábalos, iba a guardar silencio. El silencio es una de las palabras que hoy, digamos, de alguna manera definen cuál es el denominador común del panorama informativo sobresaliente en nuestro país. No iba a declarar, pero eso sí, ha dejado claro que se ratificaba en todo lo que ya había dicho anteriormente en sede judicial. Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. ¿Eso qué significa? Que se ratifica en que efectivamente llevo en bolsas de plástico 90.000 euros a la sede de Ferraz. Se lo han preguntado los senadores. Ella no ha abierto la boca, pero ha asentido con la cabeza. De tal manera que no ha declarado oralmente, pero sí que ha declarado gestualmente. Y por lo tanto, en sede parlamentaria, ha ratificado que ella llevó 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz. Este es otro de los acontecimientos informativos del día. Y luego sigue habiendo, de hecho, una gran expectación a propósito de qué dirá cuando lo conozcamos el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres. Lo digo porque es que todos los días, todos los periodistas nos preguntamos, ¿será hoy el día que lo conozcamos? Y vamos así desde la semana pasada, ¿eh? Luego estaba casi seguro que era el lunes, no fue el lunes. Casi seguro que iba a ser el martes, no fue el martes. Casi seguro que iba a ser hoy miércoles. De momento tampoco ha sido hoy miércoles. Pero el afectado, Ángel Víctor Torres, en la sesión de control ha tenido una intervención en la que ha demostrado la firmeza con la que él sostiene que no va a haber nada contra él y luego ha protagonizado un minuto de un enfado que a mí me parece bastante razonable, suponiendo que lo que diga sea verdad, claro, naturalmente. Y como dura un minuto, pero me parece que es de justicia que lo oigamos, vamos a ver un minuto de cabreo de Ángel Víctor Torres. Cuando el informe de la Unidad Central Operativa determine, porque no va a poder ser de otra manera, que yo no soy Rudolf y por tanto que no he cobrado ninguna comisión, ¿va usted a dimitir, va a levantarse de este escaño? Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada. ¿O van desde la bancada del Partido Popular, señor Feijóo, a aplaudir la infamia y la calumnia? Cuando ese informe de la Unidad Central Operativa culmine, señora Gamarra, usted que dijo de mí que iba más veces al Senado que a los pisitos de Atocha, si finalmente no hay pisito de Atocha y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? ¿Va usted a dimitir como diputado? O también, señor Feijóo, la calumnia, la infamia y la difamación es lo que tiene que hacer prevalecer al Partido Popular. Y puedo seguir con usted, señor Tellado, con usted, señor Hernando. Eso, señor Feijóo, no es la política. Compartimos 4 años presidiendo nuestras comunidades autónomas y hemos llegado a la política estatal. No hemos llegado aquí para que ustedes hagan eso. Vuelvan al sentido común y al respeto a las personas y dejen fuera el daño a las familias, que es irreparable e imperdonable. Estaba muy enfadado Ángel Víctor Torres y vuelvo a repetir que ese enfado está más que justificado si efectivamente el informe de la UCO acredita que todo lo que se ha rumoreado sobre Ángel Víctor Torres es falso de toda falsedad. Pero claro, yo no sé si Ángel Víctor Torres está, digamos, exagerando su defensa a priori y luego tendrá que desdecirse de algunas cosas de las que ha dicho hoy. Eso no lo sé y no lo sabremos hasta que el informe de la UCO salga. Yo creo que lo mejor que podría ocurrir a Ángel Víctor Torres es que saliera cuanto antes. Más que nada porque sabemos que está confeccionado, que está terminado, que está perfectamente horneado, pues que saquen del horno el informe, porque así dejaremos de especular. Pero bueno, no seré yo quien naturalmente tenga que darle consejos a la UCO y tampoco a los jueces. Bien, lo que han escuchado de Ángel Víctor Torres se ha producido en la sesión de control. Hoy es miércoles, sesión de control. A mí, ya lo he dicho 17.000 veces, la sesión de control informativamente me importa poco, porque ya estoy acostumbrado a que se convierta en el ejercicio de ver quién insulta más y mejor, si el gobierno o la oposición. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy en el enfrentamiento entre el jefe de la oposición y el jefe del gobierno? Exactamente eso, a ver quién insulta mejor el uno al otro. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Yo creo que este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. España tiene que merecer la pena trabajar. Y con usted merece la pena ser un jeta.
en la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan. Mire, señor Feijóo, lo vuelvo a decir, este es uno de los gobiernos más decentes de la Unión Europea. Lo es. Lo que no son decentes son sus silencios. Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada. Conclusión, que cada uno está tratando de llevar el relato donde le interesa. El Partido Popular, el principal partido de la oposición, quiere que se hable de corrupción y a Sánchez le interesa que se hable del aborto. Y por lo tanto, pues cada uno está tratando de arrimar el ascua a su sardina. No hago comentarios a propósito de esa declaración tan solemne que ha hecho por 2 veces el presidente del gobierno diciendo que este es uno de los gobiernos más decentes de Europa. Imagínense ustedes cómo estarán ahora mismo los gobiernos europeos después de haber escuchado eso de Pedro Sánchez, porque está diciendo que el resto de los gobiernos son más indecentes que el suyo, cosa que a mí también me llama poderosamente la atención. Bueno, ¿ha pasado algo en la sesión de control que tenga interés, más allá de la pura efervescencia dialéctica, algo que preocupe a los ciudadanos? Ha habido un par de pasajes que sí que me han interesado, porque han hablado, hoy hemos conocido que el IPC ha subido el 3%. Y esta es una subida que a todos nos importa. Y yo digo, hombre, no se puede hablar de ese tipo de cosas, que yo creo que son las que de verdad afectan a la vida ciudadana diariamente. Bueno, pues ha habido un momento en el que efectivamente se ha hablado de eso, porque Juan Bravo, que hasta hace poco era el responsable económico del Partido Popular, ha querido porfiar dialécticamente con María Jesús Montero, con la ministra de Hacienda, a propósito de esa cuestión. Los huevos han subido un 70%, las patatas un 50%. La harina un 52%, la leche un 51%. Fíjese, le hablo de huevos, patata, harina y leche. ¿Entiende por qué los españoles están peor con usted? Pero hay un segundo elemento sobre el que usted sí que podría hacer mucho. Y es que las familias están perdiendo poder adquisitivo porque usted no para de subirle los impuestos y recaudar cada día más y más. Ah, se ríen. Mire, este gobierno ha protagonizado... Cuida tu jardín con las máquinas de batería Stihl. Sopladores, cortacéspedes, motosierras. Nuestras máquinas del sistema AK son potentes, silenciosas y sin cables. Y ahora, llévate 50 € de regalo al comprar tu máquina con batería y cargador. Infórmate en tu tienda especialista o en stihl.es. De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado. Chuleguado estaría bien. Gracias. Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable. ¿Chuleguado, señor? Volkswagen. Protagonizado la mayor rebaja fiscal de la historia. Bajó el IRPF a las rentas bajas y a las rentas medianas. Bueno, lo que quiere María Jesús Montero es que creamos que ella baja los impuestos. Los datos son tozudos y se discuten, o mejor dicho, perdón, se comprueban, no se discuten. Fíjese, según datos oficiales, España es el tercer país que más ha subido la presión fiscal. Usted, un 1,8 al conjunto de los españoles. Y me pregunta, ¿y qué ha hecho el resto de Europa? Pues el resto de Europa lo ha bajado un 1,1. Bueno, naturalmente cada uno cuenta la novela como quiere, eso no es una novedad, pero a mí me interesa saber, y hasta cierto punto me consuela, que preocupaciones de inquietudes de los ciudadanos se trasladan al Congreso de los Diputados y forman parte de las sesiones de control. Otro de los asuntos que también preocupan mucho a los ciudadanos es el asunto de la vivienda. Y esto es lo que ha querido utilizar Esquerra Republicana de Cataluña para interpelar hoy al presidente del Gobierno. De la manera que se ha producido... No hemos sacado nada en claro, pero por lo menos sí que hemos llegado a la conclusión de que a Esquerra Republicana de Cataluña, además de la independencia de Cataluña, le importa el problema de la vivienda. ¿Qué cree que pueda acabar con su gobierno? La política es impredecible, señoría. No sé, a lo mejor usted me puede arrojar algo de luz. Bueno, señor presidente, vamos a intentar arrojar algo de luz. Lo que puede acabar con su gobierno es el drama de la vivienda. La cantidad de gente en este país que vive en zulos, pagando como si fueran palacios. Yo coincido con usted en que la vivienda es el principal problema que tienen ahora mismo muchísimas familias y muchísimos jóvenes en nuestro país. De hecho, este es un gobierno comprometido en la lucha contra la desigualdad. Y la desigualdad hoy, en un 60%, se explica por la imposibilidad de mucha gente a poder acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de propiedad. Con lo cual, el diagnóstico lo compartimos, señoría. Ya. Es tremendo, ¿eh? O sea, tenemos a un presidente de gobierno que finalmente reconoce que hay un problema capital
y que el diagnóstico es que es un problema capital. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué respuestas tiene usted? ¿Cuál es la terapia para resolver ese problema? Que es lo que yo creo que muchos ciudadanos están esperando. Y sobre eso no ha habido ninguna cuestión. Fíjense cómo ha sido el asunto, que después de que haya terminado la sesión de control ha aparecido Gabriel Rufián por La Sexta, y entonces pues Ferreras le ha preguntado a Rufián, ¿qué ha entendido usted de la respuesta del presidente del Gobierno? ¿Qué le ha parecido la respuesta del presidente del Gobierno? No sé, me parece que él no es consciente, creo que está rodeado, le pasa a muchos presidentes, de una serie de gente que le dice que todo es maravilloso, pero no puede ser que el presidente del Gobierno califique a esta legislatura como la legislatura de la vivienda. Eso no puede ser. Tampoco sabe muy bien lo que significa esto no puede ser. O sea, esto es un grupo parlamentario que tiene capacidad, digamos, de forzar alguna solución también, ¿no? Porque aritméticamente son muy importantes. Esto es muy típico de Esquerra Republicana de Cataluña y de otros socios del Gobierno. Se quejan, se meten con el Gobierno, pero luego, pues, fuéronse y no pasó nada. Es muy llamativo. Claro, alguna clave tenía que haber, ¿no? Es decir, ¿por qué Esquerra siempre amenaza, siempre dice esto no puede ser, etcétera, pero luego no pasa a mayores? Bueno, pues tal vez una de las respuestas a esa pregunta la vamos a encontrar en un libro que sale hoy a la calle. Un libro que han escrito dos periodistas catalanes, uno se llama Adrià Santa Susana y otro Bernat Vilaró. Uno trabaja en RAC1 y otro en la Agencia Catalana de Noticias. Y tienen ambos pues muy buenas fuentes informativas. Y ya lo adelantamos un poco ayer. Ese libro lo que cuenta es que sin que nadie lo supiera, sin que la opinión pública tuviera conocimiento del hecho, durante todos estos meses, de manera secreta y con un relator internacional como árbitro, Esquerra Republicana de Cataluña y el Gobierno, con Bolaños a la cabeza, han estado manteniendo relaciones continuas. Esmeralda Ruiz. Sí, hasta ahora el foco estaba puesto, Luis, en las reuniones con Puigdemont, pues en Bruselas, en Suiza. Este libro se llama La Esquerda Republicana, es decir, la grieta republicana, y resulta que nos ha revelado que existía otra vía paralela de negociación con los fugados, secreta. Esta era desconocida. Y que en esa negociación, Luis, no se hablaba solo de los trenes, ni se hablaba del cupo solamente, ni tampoco del traspaso de competencias de inmigración, que también no se hablaba eso de vivienda, eso seguro que no. Se hablaba del control de los puertos y aeropuertos. En esas reuniones, también es el titular, se habló del referéndum y no se mandó al expresidente Zapatero, tampoco un diputado socialista cualquiera en representación del partido, ni siquiera fue cosa de Santos Cerdán, fue el ministro de Justicia, Presidencia, Relaciones con las Cortes, el que estuvo, como dice, sentado en esa mesa con dirigentes de Esquerra, que eran la fugada Marta Rovira y uno de los autores del golpe de 2017, Josep María Llobé, para hablar sobre una consulta ilegal de independencia. Representación del Gobierno en esos encuentros, que según han explicado hoy los autores de ese libro, que a ellos al menos les conste, se alargaron durante un año. És una taula que s'ha reunit com a mínim fins que tenim constància. Una mesa que se ha reunido como mínimo hasta diciembre del 24, con dos fases. La primera, que se cerró con la ley de amnistía, y la segunda, que tenía como objetivo final el referéndum. Y ya se ha puesto, dicen los autores del libro, Luis, encima de la mesa el referéndum. Y ya se habían dado los primeros pasos. Con la financiación singular. Ya se habían dado los primeros pasos con Bolaños allí en esos encuentros y con la fugada Marta Rovira en Ginebra. ¿Y tú te acuerdas, Luis, cuando era Cerdán el que viajaba habitualmente a Suiza a reunirse con Puigdemont? Y entonces en una ocasión en concreto le preguntaron al propio Bolaños que a qué se iba a Suiza a hablar con Puigdemont, que quién pagaba, quién costeaba esos viajes, que si al gobierno le parecía normal. Bueno, pues fíjate lo que dijo, esto fue el 23 de septiembre de 2024, Bolaños. Comprenda que no demos un detalle de unas conversaciones que son habituales entre grupos parlamentarios y que no deberían sorprender a nadie. Claro, y sabemos que ese día, en ese momento, Bolaños también se estaba ya reuniendo y viajando a Suiza para negociar el referéndum. Es verdad que en un momento conocimos uno de esos viajes, se habló de un foro con los fugados de Esquerra para evaluar el pacto de investidura, pero ahora sabemos que ahí se habló de muchísimo más, también del referéndum, y que no fue el único encuentro. Bueno, ese libro salió hoy a la venta y me imagino que tendremos que leerlo con detenimiento y seguro que habrá mucha información muy jugosa que iremos comentando en los próximos días. Y volvemos rápidamente a la sesión de control. Nos vamos a encontrar también con dos momentos parlamentarios que me parece que deben ustedes conocer. El primero lo han protagonizado Abascal, el jefe de Vox, y el presidente del Gobierno a propósito de Venezuela. Lo cierto es que usted ya no puede salir por España, pero cuando sale fuera no le va mucho mejor. Lo vimos anteayer en una foto en la que se había autoinvitado
entre pequeño y nervioso, posando detrás de ese que dice usted que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterase de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe, señor Sánchez. Se le ha hecho larga de nuevo la pregunta. ¿No sabía usted qué decir? Y dice que tengo algo yo con Maduro. Explíquemelo usted, señoría, porque yo no tengo ni idea. Hombre, pues a lo mejor nos lo podría explicar, yo qué sé, el señor Zapatero, si le parece a usted bien, señor Sánchez. Es decir, porque algo tendrá que explicar que ustedes no hayan querido felicitar a María Corina Machado cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. Alguna razón habrá, digo yo. Alguna explicación debería usted darnos. Este asunto también ha salido a relucir en el rifirrafe parlamentario que han protagonizado Cayetana Álvarez de Toledo y el señor Bolaños. Escúchenlo. España sí está con la libertad y por eso, señorías, les pido que aplaudamos en pie a María Corina Machado, heroína de la democracia, Premio Nobel de la Paz. Mire, es usted incorregible. Hasta del Nobel de la Paz hace guerra. Pero mire, veo que usted es implacable contra las dictaduras. Pues le voy a decir dos que por lo que sea se le ha ido pasando. ¿Por qué no condena usted de manera implacable la dictadura franquista en España y la dictadura de Videla en Argentina? Venga, ahí lo tiene. ¡Gracias! Bueno, es miércoles, es 15 de octubre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo más reciente pasa por las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre la última advertencia anoche de Donald Trump al gobierno de Pedro Sánchez. Aranceles a productos españoles, con los que ya había amenazado, es verdad, en junio, si no cumplimos con el gasto del 5% en defensa. Robles no le ha dado ninguna importancia, pero es que escuchen lo que ha llegado a decir la ministra, que el problema de que Trump acabe soltando estas cosas es de los periodistas españoles que le provocan. Lo que no me parece normal tampoco, y me lo va a permitir que lo diga con el mayor respeto y el mayor cariño, es cuando la prensa española permanentemente le hace una pregunta a Trump. Le pregunta siempre qué piensa de la posición de España. Porque eso es lo que a mí también tengo algunas dudas, y con todo lo que tiene que hacer el presidente Trump, que siempre la prensa española le pregunte por lo mismo. A mí me sorprende a veces que siempre que algún periodista español ve al presidente Trump, le haga una pregunta que lleva implícita una respuesta también. Bueno, no ha debido recibir el mismo argumentario la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha pensado que la mejor respuesta a Trump era otra amenaza, de ella directamente. Voy a decirle al señor Trump que el pretendido castigo que quiere profesar a los españoles le va a salir muy caro a los norteamericanos. Me quiero explicar. Le voy a dar una mala noticia al señor Trump, y es que la balanza comercial de España con Estados Unidos es deficitaria. Bueno, de la sesión de control, otro de los choques más destacados lo ha protagonizado el diputado del PP, Jaime de los Santos, en su interpelación a la ministra Pilar Alegría. El asunto, la fiesta de José Luis Ábalos en el parador de Teruel. El diputado del PP quería saber si Alegría siempre ha sido transparente y ha dicho la verdad en sus declaraciones, cuando dijo que ella de esa fiesta nunca se enteró. Aquella presunta orgía en el parador de Teruel que usted negó y que ya no es presunta porque la UCO ha certificado. Y la pregunta es, señora ministra, usted preguntó si esas mujeres eran víctimas de la trata, se preguntó si eran víctimas solamente de José Luis, o es que como José Luis era Ábalos y Ábalos era su jefe, se plegó. Que usted hacía mejor su trabajo de llevar las bolsas de la compra de la mujer del presidente Rajoy que su trabajo aquí como ministro de esta Cámara. Yo no he faltado a la verdad. Y si usted cree que estoy mintiendo, coja esas pruebas y demuéstralo. Y demuéstralo. No las va a encontrar. A quien tampoco encuentra en este caso el gobierno es a sus socios. Con el sablazo de los autónomos, aquí ni Junts ni tampoco Esquerra apoyan a Sánchez con la lectura que esto pueda tener de cara a unos futuros presupuestos. Hoy hemos escuchado a los dos partidos, pero es que hay algo más, Luis. Hoy ha hablado el vicepresidente de Junts en Radio 4, en Radio Nacional. Hay quien interpreta de estas declaraciones que Junts ya no cierra la puerta a una moción para desalojar a Sánchez del gobierno. Esto es lo que ha dicho Antoni Castelló. No està de cap manera una moció No estamos por una moción de censura con Feijóo, porque entonces no sería instrumental. Si llegamos al punto de crisis de confianza con Sánchez, sería de locos decir, pues le vamos a otorgar nuestra confianza a alguien como Feijóo. No, nosotros estamos valorando si seguimos apoyando o no a Sánchez.
Si le retiramos el apoyo, lo lógico es que convoque elecciones, pero si por el camino la cosa se crispa tanto que hay una moción instrumental, ha de ser instrumental. Tendría que ser instrumental, es decir, que Junts la apoyaría de llegar a ese escenario siempre y cuando el candidato no aspire a ser presidente. Y ahora que hemos escuchado, Luis, que el presidente del gobierno ya reconoce que existe un problema con la vivienda después de que le haya preguntado Esquerra, fíjate al dato que hoy no ha recordado Pedro Sánchez en esa sesión de control, tampoco para presumir, es que hoy se cumple un año de uno de sus anuncios estrella, el aval público para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda. Y El Mundo ha tenido acceso al balance de este primer año. ¿Saben los oyentes cuántas hipotecas se han firmado con el aval público del ICO hasta el mes de septiembre? 7.800 hipotecas. O lo que es lo mismo, 196 millones de euros. O, igual así se entiende mejor, el 7,8% de todo el dinero que había anunciado el gobierno para este plan. Es decir, que un año después el ICO no ha concedido ni un 8% de ese dinero. Y las explicaciones son muy sencillas, que los requisitos son inalcanzables para la mayoría de los jóvenes y que el proceso burocrático es demasiado complejo. Primero tienes que firmar la hipoteca y luego solicitar el aval. Así que el banco se tiene que fiar de que lo vas a conseguir y de que no existe riesgo en la concesión de esa hipoteca. Muy complejo. Muy complejo.